Un año que ha pasado sumamente rápido y justamente para abordar este tema, saludo con gusto a Felipe Monroy, especialista en temas religiosos y director de BC Noticias. Buenas tardes y bienvenido a este espacio. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, pues muy contento y recordando justamente esos momentos que vivimos todos allá en Roma particularmente, pero además que inunda a todo el mundo católico. Claro, momentos que parece apenas que sucedieron ayer y que realmente han pasado ya 365 días, un año por completo. Y primero que nada preguntarte, Felipe, ¿cómo se ha vivido este año y cuál es el balance de este primer año del Papa León XIV? Mira, en realidad ha sido un pontificado que estuvo inserto en este año jubilar que Francisco convocó a finales del 2024 al Papa Prevost, al Papa León XIV, le toca la segunda mitad de este año jubilar, y la verdad es que en los primeros 6 meses el León XIV parecía que no estaba haciendo mucho de su parte, sino inscribiéndose en el camino que ya Francisco había dejado un poco hecho, ¿no? Tanto con los comentarios doctrinales como con la celebración, ya digo, del jubileo, pero también con los viajes pontificios que ya Francisco había acordado, particularmente a Turquía y el Líbano. Y ya después de estos primeros 6 meses, en los que, por cierto, parece que el Papa León no tenía mucha prisa en hacer ni muchos cambios, ni hacer mucho aspaviento, lo cual me parece muy interesante, ya al final de esos primeros 6 meses, pues entonces sí, comienza a darle una personalidad muy específica a su pontificado. La elección de África como uno de los destinos principales para visitar, y además un viaje larguísimo y muy intenso. La elección también, por supuesto, de España para poder atender 3 regiones españolas sumamente complicadas, sumamente diferentes. Y también el anuncio de una encíclica que ya, ahora sí, a diferencia de los primeros mensajes, pues va a tener 100% el corazón agustino de León XIV. Pues ha sido un primer año de pontificado de muchos. Parece ser el Papa se encuentra en inmejorable estado de salud. Parece, insisto, que no tiene mucha prisa en hacer muchas cosas, porque en realidad este pontificado se antoja bastante largo. Y entonces, en este primer año, justo los primeros pasos de León han sido como muy pausados, muy bien pensados. Claro, ha estado también traspasado por el conflicto con los Estados Unidos y particularmente con la administración de Donald Trump, pero eso no le quita quizá la serenidad que necesitaba la Iglesia ante los grandes debates eclesiales que estaban polarizándola entre progresistas y conservadores, entre aquellos que querían meter al acelerador a la Iglesia en los cambios y otros que querían retornar a las viejas certezas que la Iglesia Católica ha tenido en los últimos 200 años, por lo menos, ¿no? Al menos en la perspectiva de los tradicionalistas. Y el Papa León XIV, pues no parece, insisto, dar un gran vuelco ni grandes manotazos en la mesa. Más bien se deja con mucha disciplina y mucha docilidad acompañar por la Curia Vaticana, acompañar por las conferencias episcopales, acompañar especialmente por los cardenales, que ya los ha convocado 2 veces de manera extraordinaria, y apenas en junio se realizará la tercera reunión extraordinaria de cardenales, y es como dejarse acompañar por toda esta gran complejidad de iglesia que vive a lo largo y ancho del mundo. Claro, los últimos 3 pontificados que hemos tenido, pues hemos observado una línea muy clara que cada uno siguió y por lo cual pues fueron hoy en día recordados, pero con gestiones muy identificadas, con causas muy marcadas y con una apertura a la Iglesia que precisamente el Papa Francisco dio. En este caso con el Papa León XIV, ¿cuál crees tú que vaya a ser el eje rector de este pontificado? Yo estoy convencido, Adi, amigos, que la persona de Robert Francis Prevost Martínez particularmente es esta persona que encarna la complejidad de la globalización moderna. Él es hijo, por supuesto, del norte global, pero además misionero del sur global. Es un ciudadano de todas esas 2 polaridades. Sobre el tema migratorio, él dice, necesitamos cambiar la manera de preguntar las cosas porque hay todo un subcontinente o subcontinentes que no están en la conversación social. Yo creo que siempre se dice de manera muy sencilla, los pontífices en latín significan eso, los edificadores de puentes,
pero en realidad Prevost es un puente en sí mismo. Es, insisto, ya lo digo, hijo de los Estados Unidos, pero además misionero latinoamericano, pero además un misionero agustino, pero además un rector, digamos, de las estructuras pontificias más tradicionales como el dicasterio de los obispos, que lo llevó en los últimos años de Francisco. Entonces, como que conjuga todas estas dimensiones que de repente están en tensión en nuestro mundo y las trata de conducir a esas dos cosas que ha insistido Prevost, eso sí, a lo largo de este año: la unidad y la paz. Y no Claro. son conceptos muy rápidos de decir, sino cosas que necesitamos recomprender, porque la paz y la unidad no significan para todos lo mismo en estos días. Claro, y es que hoy en día, entre temas migratorios y conflictos también entre países, importante también preguntarte qué relación ves, cómo la ha mantenido con los líderes políticos y sobre todo con los gobiernos internacionales. Pues yo creo que Prevost en muchas ocasiones ha insistido en que el multilateralismo no está muerto y no debería estarlo. De hecho, ante las grandes tensiones en donde se vuelven a generar estos grandes polos omnímodos de poder en el mundo, China, Estados Unidos, Rusia, en fin, en realidad el Papa Prevost trata de poner en el corazón de la discusión a todas las naciones y toda la diversidad de expresiones culturales. El viaje a África, a mi parecer, a lo mismo que será el de España, tiene este sentido discursivo en el fondo. No es una sola nación África, obviamente, pero además las complejidades de cada nación africana son tan diversas que en cada uno de esos espacios dio mensajes muy concretos. Y seguramente en España, que no es una sola España, sino son muchas Españas en sus diversidades territoriales, culturales y por supuesto políticas y sociales, pues también el Papa creo que estará recuperando las voces tan complejas, tan diversas que tiene este mundo. No desde un poder otra vez hegemónico y omnímodo, sino particularmente desde todas las voces que el Papa Francisco quiso que se reconocieran, no solamente como periféricas, sino como sustanciales para poder caminar juntos. Y esto que también el León XIV está recuperando de Francisco, de caminar juntos, la sinodalidad, de que todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los pueblos sobre la tierra, tiene algo que aportar al siglo que ya, por supuesto, vamos andando en este siglo XXI. Definitivo, de esta manera entonces, ¿cuáles podrían ser los desafíos o los retos que enfrenta actualmente el Papa León XIV dentro de la Iglesia? Bueno, hacia adentro de la Iglesia, obviamente, está desdramatizar el debate ideológico eclesial. Todavía hay muchos sectores que están jugando este juego un poco pernicioso entre los conservadores y los progresistas, entre las izquierdas y las derechas. Yo creo que uno de los principales desafíos de León es desdramatizar este debate hacia dentro de la Iglesia. Y hacia afuera de la Iglesia, lo que tiene que ver con los órdenes mundiales y también con los grandes avances tecnológicos y políticos, es recuperar la esencia del ser humano, la identidad propia del ser humano en medio de las grandes transformaciones culturales y tecnológicas. Por supuesto, frente a la inteligencia artificial, pero también frente a las dominaciones político-económicas que justamente estas herramientas tienen, ¿no? O sea, hoy hay grandes gente que tiene detrás de sí estas grandes herramientas y por supuesto puede utilizarlas para hacer bastante mal o bastante bien. Y el Papa pues lo que pide es que independientemente de cómo las utilicen, no se olviden de que el ser humano está allí en el fondo esperando a ser reconocido en su dignidad infinita. Claro, definitivo. Ya por último, preguntarte también qué temas podrían marcar el segundo año de su pontificado. Yo estoy convencido que el viaje a España, a una Europa que está reconfigurándose, va a ser un tema central, por supuesto, en su segundo año, porque además serán los primeros mensajes a un norte global que sigue bastante distante de los grandes sufrimientos del sur global, lo primero. Pero lo segundo también es cómo estas naciones están seguras detrás de grandes muros, y a veces no solamente de muros físicos, sino de barreras armamentistas o económicas, y tienen que dejarse vulnerar por todo lo que está sucediendo en la parte del sur global.
no solamente la migración, sino también el cambio climático, la devastación de los pueblos, y que por supuesto que van a ser un tema central. Insisto, yo creo que para el segundo año de León XIV hay que esperar también a mediados de este mes. Ya está programada la encíclica de León XIV, que tendrá obviamente al ser humano, su dignidad infinita, en el centro de su mensaje. Y yo creo que esto es una noticia obviamente para los mexicanos. Será en este segundo año en donde se estarán configurando un poco más su visión, digamos, mariológica, es decir, su devoción por María. Y de todas las devociones, por supuesto, a la imagen de la Virgen María, está la Virgen de Guadalupe. Se ha confirmado por todos lados que estará el Papa, quien sea, en el 2031 en México. Sin embargo, quizá el próximo año León XIV pueda hacer guiños importantes sobre su cercanía y participación en una de las iglesias más importantes para el mundo, que es la mexicana. Y sin duda estaremos muy al pendiente de ello. Te agradezco mucho, Felipe Monroy, especialista en temas religiosos y director de BBC Noticias, por brindarnos unos minutos para platicar sobre este tema con toda la audiencia de Milenio Televisión. Un placer, Adi. Hasta luego. Gracias y buenas tardes. Y con esta información ha llegado el momento de hacer una breve pausa.